La mañana de la boda de Eleanor Harwell amaneció clara y radiante sobre el pueblo de Affordine de Vale, como si el cielo mismo hubiera conspirado para bendecir la ocasión. La pequeña iglesia normanda, con su piedra desgastada y sus antiguas campanas, ya había sido decorada por el gremio de damas con cintas blancas y arreglos florales, rosas del invernadero de la señora Pemberton, delfinios de los lechos de la esposa del vicario y ramos de lilas blancas que perfumaban toda la nave. Todo estaba exactamente como debía ser para una boda de junio en un respetable pueblo inglés. Sin embargo, algo en esa mañana resultaba peculiar para aquellos que sabían observar esas cosas. La señorita Jane Marple, de 78 años y residente de St. Mary Mead durante casi 5 décadas, estaba sentada en el tercer banco empezando por delante con su bolsa de tejer a su lado. Había aprendido hacía tiempo que incluso en las bodas, las manos ociosas eran una terrible pérdida de tiempo. La familia la había invitado por cortesía, más que por afecto genuino. La madre de Eleanor, Constance Harwell, era pariente lejana por matrimonio, y la presencia de la señorita Marple era más una cuestión de decoro que de intimidad. Sin embargo, allí estaba, sentada, con sus penetrantes ojos azules observando cada detalle de los invitados reunidos mientras entraban en la iglesia. El novio, Richard Ashford, era un hombre de 42 años, respetable en todos los sentidos, un abogado con una cómoda práctica en la cercana ciudad comercial de Afford Magna, sin parentesco con el pueblo a pesar de su nombre. Vestía su chaqué con la soltura de alguien acostumbrado a las ocasiones formales, aunque una tensión en la mandíbula denotaba tensión más que emoción. Había estado casado una vez, hacía unos 15 años, con una mujer fallecida, una tragedia que se había comentado mucho en el pueblo cuando llegó 6 meses atrás, aunque los detalles seguían siendo vagos e incómodos. Eleanor Harwell tenía 30 años, y su elección de atuendo había causado un pequeño escándalo entre los habitantes menos caritativos del pueblo. En lugar del tradicional vestido blanco que exigía la convención, llevaba un vestido gris carbón intenso, tan oscuro que era casi negro. El vestido en sí era de exquisita confección, con delicados encajes y una elegante cola, pero su color era inconfundible, para muchos, profundamente inquietante. Cuando la señorita Marple se enteró de esta inusual elección, había asistido a un café matutino en casa del vicario 3 días antes. La señora Pemberton, esposa del vicario, lo mencionó en voz baja, como quien menciona una enfermedad social. «Negro», susurró la señora Pemberton en voz baja a pesar de que la sala estaba casi vacía. «¿Te imaginas?». Le dije directamente a Constance, «Constance, una novia de negro simplemente no está bien. ¿Qué pensará la gente?». ¿Y sabes lo que dijo? Dijo que Eleanor estaba haciendo una declaración sobre la feminidad moderna y rechazando las convenciones patriarcales anticuadas. Convenciones patriarcales. Como si el color del vestido de novia fuera un asunto político. La señorita Marple había escuchado con su paciencia característica, mientras las agujas tintineaban suavemente mientras trabajaba en un chal de encaje. A los jóvenes les gusta expresarse, había observado con suavidad. Aunque confieso que siento curiosidad por las razones de la señorita Eleanor. ¿Alguien le ha preguntado directamente? De eso se trata, continuó la señora Pemberton, entusiasmándose con el tema. Nadie puede obtener una respuesta directa. Constance está furiosa, pero siente que debe defender a su hija públicamente, aunque en privado se preocupe por la vergüenza que todo esto conlleva. Y Eleanor, bueno, Eleanor ha estado bastante retraída últimamente. Muy inusual en ella. La señorita Marple emitió un pequeño sonido de interés y continuó tejiendo. Ahora, al observar a Eleanor caminar hacia el altar del brazo de su padre, la señorita Marple se sintió atraída no por el controvertido vestido de la novia, sino por la propia novia. El rostro de Eleanor estaba pálido, casi translúcido bajo la luz filtrada por las vidrieras. La señorita Marple notó que sus manos temblaban ligeramente, aunque alguien menos observador podría haberlo atribuido a los nervios nupciales. Pero lo que más la impactó fue algo que no pudo identificar de inmediato, una especie de resignación, como si Eleanor se encaminara hacia una ejecución en lugar de hacia el matrimonio. Los padres de Eleanor, Constance y Gregory Harwell, estaban sentados en el primer banco con una expresión decidida de alegría en sus rostros. Gregory, un contador jubilado con un bigote pulcro y el porte de un hombre acostumbrado al orden y la corrección, miraba al frente con una sonrisa fija. Constance apretaba su bolso con los nudillos blancos y se secaba los ojos de vez en cuando con un pañuelo, aunque no estaba claro si eran lágrimas de alegría o algo más. A la derecha del novio se sentaba su padrino, un hombre más joven,
de unos 35 años, con el aspecto delgado y curtido de alguien que pasaba mucho tiempo al aire libre. Era el Dr. Michael Webb, el único médico del pueblo, recién llegado de 10 años trabajando en la India. Había conocido a Richard Afford en Oxford, y su reencuentro la llegada de Afford al pueblo había sido cálido y aparentemente sincero. Sin embargo, mientras la señorita Marple lo observaba durante la ceremonia, notó que, si bien su expresión era agradable, sus ojos permanecían vigilantes, siguiendo los movimientos de Richard con la intensidad con la que se monitorean los síntomas de un paciente. La ceremonia transcurrió sin incidentes destacables. El vicario, el reverendo Pemberton, dirigió el servicio con su habitual solemnidad y competencia. Eleanor y Richard pronunciaron sus votos con claridad, aunque sin especial entusiasmo, y cuando llegó el momento de firmar el registro, la mano de Eleanor tembló al escribir su nuevo nombre, Eleanor Afford, por primera vez. Tras la ceremonia, los invitados salieron de nuevo a la luminosa mañana de junio. Se había preparado arroz blanco para lanzar. Constance Harwell consideró que el confeti no era lo suficientemente refinado, y el fotógrafo del pueblo vecino comenzó a organizar a todos en la tediosa sucesión de poses que exigían las convenciones fotográficas. Fue durante estos preparativos, mientras Eleanor permanecía rígida como una estatua junto a Richard bajo un arco de rosas, que la señorita Marple notó algo que la hizo detener su tejido e inclinarse ligeramente hacia adelante. Había una mujer entre los invitados, una mujer imponente de unos 50 años, con el pelo oscuro peinado con un elaborado peinado y un vestido de seda azul intenso, bastante más moderno y sofisticado que el de la mayoría de los demás invitados. Se mantenía algo apartada del grupo principal, aparentemente observando la sesión de fotos, pero su mirada no se apartó de Eleanor. Había algo en su expresión, una especie de anhelo mezclado con algo mucho más complejo, que sugería una historia entre ellas. Cuando la señorita Marple le preguntó a la señora Pemberton, de la manera más informal posible, sobre la identidad de la mujer de azul, hubo un destello de algo incómodo en el rostro de la esposa del vicario. Esa, dijo la señora Pemberton, con ese tono de voz tan particular que usan las damas inglesas al hablar de asuntos que les resultan desagradables. Esa es la señora Helena Ashford. Richard, bueno, estuvo casada con el hermano de Richard, Edward, ya fallecido. Vive en el extranjero la mayor parte del año, en el sur de Francia, creo. Está de visita en el pueblo para la boda. Qué interesante, murmuró la señorita Marple. ¿Y conoce bien a Eleanor? No podría decirlo, respondió la señora Pemberton, lo que significaba que podía y tenía una opinión al respecto, pero prefería no expresarla directamente. Quizás se conocieron. La vida de Richard antes de establecerse aquí era bastante complicada. La recepción se celebró en el hotel local, el Afford Arms, un establecimiento que llevaba 200 años sirviendo al pueblo, aunque su elegancia había decaído un poco en las últimas décadas. El comedor estaba decorado con flores y lazos, se habían dispuesto mesas largas y se había contratado una banda del mercado para que animara el baile de la noche. Fue allí, durante los brindis iniciales, donde se manifestó el primer signo de genuino malestar. El discurso de Richard fue adecuado, pero sin nada destacable, amables comentarios sobre la familia de Eleanor, un modesto desprecio por su propia valía, y apropiadas expresiones de alegría y esperanza por su futuro juntos. Sin embargo, mientras hablaba, Eleanor estaba sentada a su lado con las manos cruzadas sobre el regazo, y su rostro era una máscara de compostura que parecía requerir un tremendo esfuerzo para mantener. Cuando Gregory Harwell se levantó para dar su discurso de padre de la novia, hubo una pausa incómoda. Miró a Eleanor y a Richard, y viceversa, y por un momento pareció que iba a decir algo muy distinto de lo que su expresión le había preparado. Luego se aclaró la garganta, sonrió ampliamente y se lanzó a los comentarios tradicionales sobre entregar a su hija y ganar un hijo, amenizados con chistes amables que hicieron reír a la asamblea con el alivio de quienes habían estado conteniendo la respiración. Pero la señorita Marple, observando desde su asiento cerca del fondo de la sala, notó que la risa de Constance Harwell sonaba forzada y que la mano de Gregory, cuando dejó su vaso, temblaba tal como había estado temblando la de Eleanor esa mañana. La recepción transcurrió con sus diversos platos, mousse de salmón, pollo asado con verduras frescas y un elaborado pastel de bodas que el pastelero, de 2 pueblos vecinos, había preparado con gran maestría. El champán fluyó, se ofrecieron brindis y, poco a poco, la reunión comenzó a relajarse en la agradable informalidad que suelen producir estas ocasiones. Fue justo cuando comenzaba el baile cuando la señorita Marple vio a Eleanor escabullirse del salón de recepción, abandonando la fiesta sin excusa aparente.
Observó cómo la novia, todavía con su controvertido vestido gris, se dirigía por los pasillos del hotel hacia la salida trasera. La señorita Marple, que empezaba a notar los efectos de la agitación del día y se había acomodado en un rincón tranquilo con una taza de té, tomó nota mental de la dirección que había tomado Eleanor. También notó que el doctor Michael Webb, el padrino, se percató de la partida de Eleanor casi al mismo tiempo. Para un hombre que supuestamente estaba disfrutando de la celebración de la boda y bailando con una sucesión de damas del pueblo, el doctor Webb parecía notablemente en sintonía con los movimientos de Eleanor. 15 minutos después, Eleanor regresó al salón, recuperada la compostura, pero con los ojos visiblemente enrojecidos. Era evidente que había estado llorando, aunque se había esmerado en recomponerse. Se reunió con Richard con una sonrisa que parecía pintada, y la velada transcurrió como suele suceder, con baile, conversación y la gradual informalidad de los invitados que han bebido suficiente champán como para olvidar sus inhibiciones sociales. Eran aproximadamente las 9, cuando la señorita Marple se disponía a partir. La etiqueta del pueblo exigía que saliera temprano para permitir que los huéspedes más jóvenes disfrutaran al máximo, cuando se encontró con la señora Elena Ford en uno de los pasillos más tranquilos del hotel. «¡Qué ceremonia tan encantadora!», dijo la señora Ford, encendiendo un cigarrillo con la naturalidad de quien suele hacer lo que le place, sin importarle las normas. De cerca, era aún más impactante, su rostro cuidadosamente maquillado, sus joyas caras y bien elegidas. Pero había en ella un cierto cansancio, la sensación de llevar una carga considerable bajo su refinado exterior. «Muy bonito, de verdad», asintió la señorita Marple. Las flores eran especialmente bonitas. Eleanor parecía desdichada, observó Elena, exhalando humo con aparente indiferencia. ¿Te diste cuenta? Parecía que iba a su ejecución en lugar de a su boda. La señorita Marple hizo una pausa, reflexionando. Había aprendido durante décadas que, a veces, la información más valiosa provenía de personas lo suficientemente descuidadas o enojadas como para decir la verdad en lugar de las cómodas mentiras de la sociedad. Las novias jóvenes suelen experimentar cierto nerviosismo, comentó con tacto. La importancia de la ocasión, ya sabes. La permanencia de todo. Elena Ashford rió, una risa aguda y amarga. Permanencia. Sí, bueno. Depende de lo que pase, ¿no? Hay cosas que perduran, y otras. Su voz se apagó, dando otra calada al cigarrillo. Hay cosas que se desmoronan estrepitosamente. Tengo entendido que conoce bien al señor Ashford, aventuró la señorita Marple. Ah, sí, dijo Elena, con el rostro endurecido. Conozco bastante bien a Richard. Conocía mejor a su hermano Edward, claro. Pero Richard es un fascinante estudio de contradicciones. Tan respetable en apariencia. Tan dedicado a la apariencia de decoro. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos ligeramente. Dígame, señorita Marple, porque supongo que es usted la señorita Marple, la legendaria observadora del pueblo de la que todo el mundo habla, dígame, ¿cree que la gente puede cambiar de verdad? ¿O todos somos nosotros mismos en el fondo, por mucho que lo disimulemos? Creo, dijo la señorita Marple lentamente, que las personas son mucho más complejas de lo que parecen. Y que el verdadero cambio, cuando se produce, suele ser mucho más difícil de conseguir y mucho más incompleto de lo que nos gustaría creer. Elena Ashford la miró fijamente un buen rato y luego sonrió, una sonrisa que no le llegó a los ojos. Bien dicho. Me pregunto si Richard te ha contado sobre la India. Sobre lo que le pasó allí a su primera esposa. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, Elena aplastó su cigarrillo en una urna decorativa cercana y se alejó, dejando solo el olor a perfume caro y humo de tabaco. Esa noche, mientras conducía a casa por los callejones cada vez más oscuros hacia St. Mary Mead en el taxi que la había llevado a la recepción, la señorita Marple encontró su mente ocupada con una serie de observaciones que no encajaban del todo en ningún patrón coherente, todavía. Una novia de negro. Un novio cuyo pasado era misterioso y posiblemente problemático. Un padrino que vigilaba al novio con la vigilancia de quien vigila a un animal enjaulado. Y una mujer del pasado del novio que hablaba en acertijos y parecía albergar un resentimiento importante hacia él. El taxi giró hacia el camino que conducía a St. Mary Mead, y la señorita Marple contempló el paisaje familiar, los setos oscuros, los muros de piedra que se habían mantenido en pie durante siglos, los viejos robles que habían presenciado innumerables dramas humanos bajo sus ramas. En su experiencia,
Tales complicaciones en una comunidad solían resolverse de una de dos maneras, o bien se disipaban a medida que la gente se adaptaba a las nuevas circunstancias, o bien se convertían en una auténtica tragedia. Tenía el claro presentimiento de que en el caso de Eleanor Harwell y Richard Stafford la trayectoria sería hacia este último resultado. Resultó que tenía toda la razón. Pasaron 3 semanas tras la boda de Eleanor y Richard Stafford. 3 semanas durante las cuales el pueblo de Affordine-de-Vale se adaptó a la idea de tener una pareja de recién casados entre ellos, y durante las cuales diversas teorías y especulaciones circularon por las diversas redes sociales del pueblo con la persistencia de semillas de diente de león en el viento. Los Stafford se habían instalado en Afford Manor, una elegante casa georgiana situada a las afueras del pueblo, rodeada de terrenos que, evidentemente, habían estado abandonados durante años. Al parecer, Eleanor había asumido la responsabilidad de administrar estos terrenos con gran entusiasmo, y era posible observarla casi todas las tardes trabajando en los jardines con la determinación de quien canaliza una considerable energía emocional hacia el mundo físico. La señorita Marple, que pasaba por las puertas de la mansión 3 veces por semana en sus excursiones, había observado la transformación con interés. Eleanor trabajaba principalmente en el rosal, manejando las tijeras de podar con una intensidad que parecía excesiva para la simple tarea de descabezar rosas. Rara vez sonreía. Cuando veía pasar a la señorita Marple, la saludaba cortésmente, pero sin genuina cordialidad. Richard, en cambio, parecía haberse adaptado a la vida del pueblo con la facilidad de quien ha encontrado justo lo que buscaba. Lo invitaban a todo, a las reuniones del consejo, a los comités de la iglesia, a las diversas reuniones sociales que conformaban el calendario social de un respetable pueblo inglés. Demostró ser una excelente incorporación al equipo de cricket del pueblo, jugaba al tenis con soltura y demostraba un impresionante conocimiento del vino al ser invitado a cenar en diversas casas. El Dr. Webb aparentemente había regresado a su rutina habitual de atender las dolencias y enfermedades del pueblo. Sin embargo, la señorita Marple notó que visitaba Ford Manor con una frecuencia inusual. Oficialmente, estaba tratando a Eleanor por migrañas, una afección que parecía haber desarrollado poco después de la boda. Extraoficialmente, la frecuencia de sus visitas sugería algo bastante diferente al ojo observador de la señorita Marple. Fue un jueves por la tarde, durante su visita semanal a la casa de té del pueblo para su encuentro con la señora Pemberton y un grupo rotativo de damas del pueblo, que la señorita Marple escuchó por primera vez el rumor que eventualmente prepararía el escenario para la tragedia. La tetería, ubicada junto a la oficina de correos en la calle principal del pueblo, estaba regentada por una viuda llamada señora Edith Cray. La señora Cray era una mujer con habilidades culinarias mediocres, pero con un talento considerable para recopilar información. Tenía una sobrina que trabajaba como empleada doméstica en varios establecimientos del pueblo, y esta conexión le proporcionaba un flujo constante de información privilegiada que compartía con té aguado y pasteles rancios. Al parecer, dijo la señora Cray, bajando la voz mientras dejaba la tetera, el Dr. Webb no va a la mansión por razones médicas. Al menos, eso dice Daisy, la amiga de mi sobrina. Estaba de compras en el mercado y lo vio allí 3 veces en una semana, reunido con alguien en la posada de postas. Y parecía muy reservado al respecto. Tal vez estaba consultando con un especialista, había sugerido la señorita Marple, aunque sin especial convicción. Ah, pero eso no es todo, intervino la señora Pemberton, con los ojos brillantes por el placer que proporciona el chismorreo. Mi esposo mencionó, como quien no quiere la cosa, que Richard Stafford vino a verlo la semana pasada. Le hizo preguntas muy directas sobre los registros parroquiales de 1925, el año en que murió su hermano Edward. La señorita Marple seguía tejiendo, con el tintineo constante de sus agujas. Parece mucho tiempo para que de repente sienta curiosidad, ¿verdad? Me refiero a la muerte de Edward. Richard lleva 15 años viudo, y la muerte de su hermano es anterior. Exactamente, había dicho la señora Pemberton, como si la señorita Marple hubiera confirmado su teoría en lugar de cuestionarla. Lo que sugiere que algo reciente ha suscitado estas preguntas. Algo que ha despertado en Richard una repentina curiosidad por el pasado. Fue en este punto que la señorita Marple hizo la pregunta que finalmente proporcionó el primer hilo genuino del misterio. ¿Alguien ha hablado con Eleanor sobre esto?, preguntó. Me imagino que una recién casada podría tener una idea de lo que preocupa a su marido, suponiendo que algo realmente le preocupe. En ese momento se produjo un silencio algo culpable, lo que sugería que, en la excitación de los rumores,
las damas habían pasado por alto la fuente de información más obvia. La señora Cray se había mirado los zapatos, la señora Pemberton había fingido un repentino interés en su taza de té, y una tercera dama, la señora Dorothy Fenwick, quien enseñaba en la escuela del pueblo y se enorgullecía de su pragmatismo, había admitido que había intentado charlar con Eleanor en la biblioteca, pero Eleanor se había mostrado bastante retraída e interrumpido la conversación. Parece terriblemente infeliz, concluyó la señora Fenwick. Le comenté a mi esposo que nunca había visto a una novia tan desdichada a pocas semanas de su boda. Es como si se hubiera dado cuenta de que había cometido un terrible error. Este comentario había proporcionado la oportunidad que las damas reunidas necesitaban para iniciar una discusión sobre las diversas maneras en que los matrimonios jóvenes fracasaban, la insensatez de casarse con hombres a quienes no se conocía lo suficiente y la inestabilidad general de las actitudes contemporáneas hacia el matrimonio. La señorita Marple había escuchado todo esto con su paciencia característica, tejiendo sin parar, pero su mente había estado trabajando a un nivel muy diferente. Había vivido lo suficiente para saber que las apariencias superficiales y las narrativas que la gente construía a su alrededor a menudo eran completamente engañosas. La infelicidad de Eleanor, el repentino interés de Richard por los registros históricos parroquiales, las reuniones secretas del Dr. Webb y la presencia de Elena Ford, quien permaneció en el pueblo más tiempo del que se le había declarado una visita de una semana, sugerían una situación compleja con raíces mucho más antiguas que la boda. Esa noche, la señorita Marple tomó una decisión. Visitaría la biblioteca, un establecimiento pequeño pero bien cuidado, ubicado en lo que había sido la casa solariega del anterior baronet y consultaría personalmente algunos registros históricos locales. Si Richard Ashford sentía curiosidad por 1925, la señorita Marple sentía curiosidad por comprender el porqué. La bibliotecaria, una mujer soltera de 60 años llamada señorita Victoria Grant, era una persona de considerable erudición y organización. Cuando la señorita Marple le preguntó por los registros parroquiales de 1925, la señorita Grant los presentó sin aparente sorpresa. ¿Investigas algo específico?, preguntó la señorita Grant, con su mirada penetrante, evaluando. Simplemente satisfaciendo una pequeña curiosidad sobre la historia de una familia local, había respondido la señorita Marple, lo cual era cierto, aunque no del todo completo. Los registros de 1925 eran limitados, como solían ser los registros parroquiales anteriores a la adopción generalizada del registro sistemático. Pero lo que llamó la atención de la señorita Marple fue una anotación sobre la muerte de Edward James Ashford, de 37 años, registrada el 15 de mayo de 1925. La causa de la muerte se registró simplemente como insuficiencia cardíaca repentina. Junto a esta entrada, escrita a mano descoloridamente, había una nota, presenciado por su esposa, Margaret Eleanor Ashford, y asistido por el Dr. Charles Morrison. Fue este nombre, Margaret Eleanor Ashford, lo que hizo que la señorita Marple se detuviera. Eleanor Ashford. Eleanor Harwell, ahora Eleanor Ashford otra vez. La coincidencia de los nombres, combinada con la mujer en la fotografía de la boda cuyo nombre figuraba como Elena Ashford, antes Elena Dalrymple, antes Elena Ashford, comenzaba a sugerir un hilo narrativo que era a partes iguales sorprendente y profundamente inquietante. Señorita Grant, se aventuró a preguntar cautelosamente la señorita Marple, ¿sabe usted algo sobre lo que le ocurrió a la viuda de Edward Ashford? Después de su muerte, quiero decir. La señorita Grant había dejado a un lado su propio trabajo, estaba catalogando algunas donaciones recientes, y había mirado pensativa a la señorita Marple. No mucho, había admitido. Pero ahora que lo mencionas, recuerdo haber oído, esto debió de ser hace algunas décadas, que Edward, el hermano de Richard Ashford, se había casado con una mujer de familia adinerada, pero su matrimonio fue bastante infeliz. Tras la muerte de Edward, creo que recuperó su apellido de soltera y se mudó al extranjero. Era muy comentado en aquel entonces, como era habitual en estos asuntos. ¿Y por casualidad recuerdas cuál era su apellido de soltera?, preguntó la señorita Marple. Dalrymple, creo, había dicho la señorita Grant. Sí, estoy completamente segura. Elena Dalrymple. Así que Elena Ashford se había casado con Edward Ashford. Y Eleanor, aunque esta Eleanor no era la misma que la viuda de Edward, claramente, figuraba como uno de los nombres de la viuda de Edward. Las coincidencias se multiplicaban de tal manera que sugerían que tal vez no fueran coincidencias en absoluto. Esa noche, la señorita Marple le había escrito a un viejo amigo,
un superintendente detective retirado que la había ayudado en el pasado con investigaciones que requerían canales oficiales, pidiéndole que investigara los antecedentes de Richard Ashford, particularmente en relación con su primera esposa y las circunstancias que rodearon su muerte en la India. No esperaba recibir respuesta hasta dentro de al menos una semana. La recibió en 4 días. El paquete llegó un martes por la mañana, reenviado por correos con una nota que indicaba que el remitente era el inspector Cromwell, recién jubilado de Scotland Yard. La señorita Marple lo abrió en la mesa de su sala de estar, con una taza de té Earl Grey enfriándose a su lado. El contenido era breve pero muy esclarecedor. La primera esposa de Richard Ashford, Catherine Harwell Ashford, había fallecido en Bangalore, India, en 1950. La causa oficial de la muerte fue envenenamiento por ingestión accidental. Sin embargo, el informe contenía una nota que indicaba que la policía local inicialmente sospechó de un delito, aunque la investigación se vio truncada por diversas complicaciones administrativas coloniales y la preferencia de la familia por la discreción. Más significativo aún, la mujer que informó sobre la muerte de Catalina era su compañera en ese momento, una mujer llamada Eleanor Harwell, que entonces tenía 10 años. Eleanor era huérfana y vivía bajo la tutela de sus tíos, el hermano de Catalina, Gregory, y su esposa, Constance Harwell. Cuando Catalina falleció, Eleanor regresó a Inglaterra y fue criada por Gregory y Constance como si fuera su propia hija. El segundo dato más esclarecedor fue la muerte de Edward Ashford en 1925, aunque oficialmente atribuida a una insuficiencia cardíaca, se produjo en circunstancias al menos parcialmente sospechosas. Edward fue encontrado muerto en su estudio, y aunque un médico lo atendió y certificó la muerte como natural, ciertos detalles de los periódicos de la época sugerían que no todos en el pueblo estaban completamente convencidos. La nota del inspector Cromwell, escrita con su precisa letra oficial, decía lo siguiente: he obtenido toda la información posible sobre estos asuntos, aunque los registros, tanto de la India como de 1925, están necesariamente incompletos. Sin embargo, encontré un detalle que podría resultar útil. Richard Ashford se encontraba en la India cuando falleció su primera esposa, desempeñando algún cargo administrativo relacionado con la administración pública. Estuvo presente cuando falleció Catherine y fue él quien acompañó su cuerpo a casa para el entierro. Más intrigante aún, descubrí que Richard había estado en Inglaterra durante el periodo de la muerte de Edward en 1925. Tendría aproximadamente 16 o 17 años en ese momento. No puedo confirmar si estuvo presente en el fallecimiento de Edward con los registros disponibles. Adjunto la documentación que pude obtener. Espero que esto sea útil para su investigación. La señorita Marple dejó la carta y permaneció sentada en silencio durante un tiempo considerable, considerando las implicaciones de lo que había descubierto. Empezaba a perfilarse una imagen, aún incompleta, pero con un perfil cada vez más claro. Richard Ashford, de 67 años, la señorita Marple se corrigió, habría nacido alrededor de 1883, lo que le daría 42 años, como indicaba correctamente la información inicial, había presenciado 2 muertes en su vida, como mínimo cuestionables. El primero, su hermano Edward, que había muerto repentinamente a los 37 años en 1925, oficialmente por una insuficiencia cardíaca, mientras Richard estaba en casa sin ir a la escuela ni a la universidad. La segunda, su esposa Catherine, que había muerto envenenada en la India en 1950, mientras Richard estaba presente. Y ahora Richard se había casado con Eleanor Harwell, quien había estado presente durante la muerte de Catherine, que tenía 10 años en ese momento y que había sido criada por parientes en las décadas intermedias. Además, Leonor llevaba el nombre de Eleanor, el mismo nombre que la viuda del hermano de Richard, Elena, poseía como parte de su nombre de pila, habiendo nacido Margaret Eleanor. Esta concatenación de nombres y circunstancias empezaba a parecer menos una coincidencia y más un diseño. Pero, ¿diseñar con qué fin? ¿Y qué posible conexión podría haber entre la muerte de Eduardo en 1925 y la situación actual? Era sobre esta cuestión sobre la que reflexionaba la señorita Marple cuando llamaron a la puerta de su casa. Dejó la correspondencia a un lado y fue a contestar. La mujer que estaba en la puerta era Eleanor Ashford, vestida con un vestido de lino azul pálido y llevando una pequeña cesta de rosas, flores que casi con certeza había cultivado en el mismo jardín donde la señorita Marple la había observado trabajar tan intensamente. Señorita Marple, dijo Eleanor con voz controlada, pero con un matiz de tensión, espero no ser una intrusa. Pensé, es decir,
quería, hizo una pausa, como si se animara. Me pregunto si podría entrar un momento. Necesito hablar con alguien, y usted tiene fama en el pueblo de escuchar sin juzgar. Claro, querida, dijo la señorita Marple, haciéndose a un lado para dejar entrar a Eleanor. Pase. Estaba a punto de preparar más té. La primera tetera se ha enfriado bastante. Se instalaron en la sala de estar de la señorita Marple, Eleanor en el sofá y la señorita Marple en su sillón favorito, con la vajilla de té dispuesta en la mesita entre ellas. Eleanor dispuso las rosas en un jarrón que la señorita Marple les proporcionó, moviendo las manos con deliberado cuidado, como si la colocación de cada pétalo requiriera una cuidadosa consideración. Durante un largo instante, Eleanor no dijo nada. Sostuvo su taza de té sin beber, con la mirada fija en el diseño decorativo de la porcelana. He cometido un terrible error, dijo finalmente. He cometido un terrible, terrible error, y no sé cómo corregirlo. ¿Se refiere a su matrimonio? Preguntó la señorita Marple con suavidad, no del todo como una pregunta. Eleanor levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos. ¿Cómo? Es tan obvio. Lo sabe todo el mundo. Todos tendemos a ver lo que esperamos ver, dijo la señorita Marple. Pero he tenido mucho tiempo para aprender que las personas son, en general, más complejas de lo que su apariencia sugiere. Parecías infeliz el día de tu boda. Sigues pareciendo infeliz. Por lo tanto, me pareció razonable concluir que algo te preocupaba sobre el matrimonio en sí. Eleanor dejó la taza con un ligero ruido. Es peor que eso. Es mucho peor que eso. Conozco a Richard desde niña. Estuve allí cuando mi tía murió en la India. Richard también estuvo allí. Fue amable conmigo cuando tuve miedo. Se aseguró de que me cuidaran, de que comprendiera lo que estaba pasando tanto como una niña puede entender estas cosas. Cuando llegó al pueblo hace 6 meses, cuando lo volví a ver después de todos estos años. La voz de Eleanor se redujo a un susurro. Pensé que era el destino. Pensé que él era la solución a todo. ¿Y qué creía usted que resolvería? Preguntó la señorita Marple. Tenía 30 años y era soltera, dijo Eleanor con una especie de risa amarga. Vivía con mis padres, dependiendo de su buena voluntad, vigilada por las mujeres del pueblo como si fuera una especie de advertencia sobre la soltería. Y entonces llegó Richard, y me recordó de mi infancia, y fue atento y amable, y me propuso matrimonio después de un noviazgo de apenas 3 meses. Pensé. Eleanor hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. Pensé que me quería de verdad. Pensé que me veía como una persona, no como un peón en un juego más grande. ¿Y qué ha concluido desde entonces?, preguntó la señorita Marple. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas. No lo sé, susurró. Eso es lo que me aterra. No sé si se casó conmigo porque de verdad le importo, o si se casó conmigo por razones que no tienen nada que ver conmigo. Y entonces el doctor Webb empezó a venir a verme, supuestamente por las migrañas, pero en realidad para contarme cosas sobre Richard que me asustaban. Sobre su primera esposa, y sobre lo que pasó en la India. Y sobre algo más. Algo de antes de que yo naciera. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué le contó el doctor Webb sobre lo ocurrido en la India? Dijo, comenzó Eleanor con voz temblorosa, que Catherine murió envenenada. Dijo que, si bien las autoridades concluyeron que fue accidental, que confundió veneno con medicina, había gente en Bangalore que creía que fue intencional. Dijo que Richard habría tenido la oportunidad y, según algunos, un motivo. ¿Cuál podría ser ese motivo?, preguntó la señorita Marple. Catherine planeaba dejarlo, dijo Eleanor en voz baja. Le había dicho a Richard que pretendía divorciarse de él y regresar a Inglaterra. El doctor Webb dijo que le había escrito una carta a su abogado exponiendo su intención. Pero la carta se encontró entre las pertenencias de Richard después de su muerte, sin abrir. Y 2 días después de que se descubriera el cuerpo de Catherine, Richard contrató a un abogado e hizo que la carta se declarara inválida alegando que Catherine no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Esto era, reflexionó la señorita Marple,
considerablemente más incriminatorio que todo lo que había aprendido hasta entonces. ¿Cómo llegó el Dr. Webb a conocer estos detalles?, preguntó. Dijo que Edward Ashford, el hermano de Richard, le había escrito a su esposa sobre ello, explicó Eleanor. Edward murió pocos años antes que Catherine, y cuando la viuda de Edward, Helena, regresó del extranjero para arreglar sus asuntos, leyó las cartas antiguas y decidió que alguien debía saber lo que había descubierto. Fue a ver al Dr. Webb porque sabía que su padre había sido amigo de Edward hacía años, y pensó que podría tomarse la información en serio. Ya veo, dijo la señorita Marple. Y el Dr. Webb se lo tomó en serio. Dijo que no sabía qué hacer con la información. Todo era circunstancial, años atrás, y la muerte de Catherine se había investigado oficialmente y se había declarado accidental. Pero dijo que se sentía obligado a informarme, dado que me iba a casar con el hombre que podría, la voz de Eleanor se quebró. Que podría ser un asesino. En ese momento, Eleanor rompió a llorar y la señorita Marple apartó su taza y sacó un pañuelo de su manga. Lo puso en las manos temblorosas de Eleanor y esperó con la paciencia de quien ha presenciado el desarrollo de muchos pequeños dramas humanos. Después de que Eleanor recuperó algo de compostura, la señorita Marple preguntó con cautela, ¿y qué cree usted, señorita Ashford? ¿Cree que su marido asesinó a su primera esposa? Eleanor permaneció en silencio durante mucho tiempo. No lo sé, dijo finalmente. Eso es lo que lo hace tan terrible. De verdad que no lo sé. Y estoy aterrorizada porque ahora estoy casada con él, y cada vez que me mira, cada vez que me toca, me pregunto si es capaz de hacer algo así. Y me pregunto por qué se casó conmigo, y si estoy en peligro, y si simplemente me estoy volviendo loca de miedo. La señorita Marple juntó las manos sobre el regazo. Creo, querida, que necesitas comprender el panorama completo de lo sucedido. No especular, sino saberlo de verdad. Y creo que el Dr. Webb, aunque sus intenciones sean buenas, te ha dado fragmentos de información que te están generando más miedo que claridad. ¿Qué quieres decir?, preguntó Eleanor. Quiero decir, dijo la señorita Marple, que voy a hacer algunas averiguaciones por mi cuenta y le pediré que me diga la verdad, por difícil que sea, durante el tiempo suficiente para poder determinar lo que realmente ocurrió, en lugar de lo que la gente teme o sospecha que ocurrió. El rostro de Eleanor denotaba sorpresa y luego algo parecido a la esperanza. ¿Harías eso? ¿Investigarías esto? Llevo décadas investigando la naturaleza humana y sus complicaciones en un pequeño pueblo, dijo la señorita Marple. No veo motivo para detenerme ahora. Sin embargo, necesitaré su ayuda. Necesitaré que me cuente todo, absolutamente todo, sobre su infancia en la India, sobre la muerte de su tía, sobre las personas implicadas y sobre lo que Richard le ha dicho desde su matrimonio sobre todos estos asuntos. Y así Eleanor Harwell Ashford contó su historia. Lo que surgió del relato de Eleanor fue una narrativa más clara y más compleja de lo que la señorita Marple había supuesto inicialmente. La primera infancia de Eleanor fue una de considerables privilegios. Su padre, hermano mayor de Gregory Harwell, había sido un exitoso administrador en la India, y Eleanor nació en Bangalore y se crió en la sociedad colonial local. Sus padres fallecieron cuando ella era muy pequeña, el hermano de Gregory en un accidente de equitación y su esposa de fiebre, y Eleanor quedó bajo la tutela de sus tíos, Gregory y Constance Harwell. Durante 5 años, Eleanor vivió en casa de los Harwell en Bangalore mientras sus tutores gestionaban los asuntos de sus difuntos padres y consideraban qué hacer con su hija huérfana. Fue durante este periodo que Richard Ashford, trabajando en funciones administrativas, entró en contacto con la familia. Se hizo amigo de Gregory y, a través de este, conoció a Catherine, quien para entonces estaba casada con él y vivía en Bangalore mientras Richard negociaba su contrato. Catherine era, según Leonor, una mujer de considerable talento e independencia de criterio. Había pasado gran parte de su tiempo en la India no en las actividades habituales de las esposas coloniales, visitas sociales, partidas de bridge, comités de beneficencia, sino leyendo extensamente,
estudiando la cultura y la filosofía indias y manteniendo correspondencia con diversas figuras literarias e intelectuales de Inglaterra. Se adelantó muchísimo a su tiempo, dijo Eleanor. Quería estudiar en la universidad. Quería escribir. Pero se había casado con Richard siendo muy joven, y para cuando la conocí, parecía atrapada por las circunstancias y el decoro en una vida que ya no deseaba. Richard, según Eleanor, había sido atento y cordial, pero también posesivo. Se oponía a que Catherine dedicara tiempo a lo que él consideraba actividades intelectuales inapropiadas. Criticaba sus amistades con otras mujeres cuyas familias no tenían la posición social adecuada. Supervisaba sus gastos y actividades con un control que, si bien se consideraba normal en aquellos tiempos, con el tiempo se había vuelto cada vez más opresivo para Catherine. Una vez me dijo, recordó Eleanor, que se sentía como si viviera en una hermosa jaula. Los barrotes eran dorados y muy pulidos, pero eran barrotes al fin y al cabo, y ella podía ver el mundo más allá, pero no le permitían entrar. Fue en este contexto que Catalina tomó la decisión de abandonar a Ricardo y regresar a Inglaterra. Había empezado a consultar con un abogado sobre el divorcio, un asunto escandaloso en aquel momento que habría arruinado su reputación por completo. Pero Catalina estaba dispuesta a aceptar ese precio a cambio de su libertad. Richard se enteró, dijo Eleanor. No sé cómo, pero descubrió lo que ella planeaba. Tuvieron una discusión terrible. Recuerdo haberlos oído, estaba en una habitación cercana, dando mis clases, y Catherine decía que ya no le importaba lo que él pensara, que no pasaría otro año con ese asunto. Y Richard decía cosas que no entendía del todo, cosas sobre propiedades y sobre que Catherine no tenía derecho a avergonzarlo públicamente. 2 días después de esta discusión, Catalina había muerto. La encontraron muerta en su dormitorio, tras lo que se determinó que fue envenenamiento. Había un vaso de agua en su mesita de noche, y la investigación reveló que contenía arsénico. La investigación preliminar concluyó que Catherine había confundido el arsénico, que a veces se usaba como control de plagas, con un somnífero y lo había consumido accidentalmente. Pero todos sabían que no fue accidental, dijo Eleanor en voz baja. O al menos, todos los que conocían a Catherine lo sabían. Era la persona más cuidadosa y deliberada que he conocido. Nunca habría cometido semejante error. Jamás. Sin embargo, las autoridades de Bangalore parecían contentas con la conclusión de una muerte accidental. Un escándalo que involucrara a la esposa de un administrador colonial habría sido incómodo para todos los involucrados. Una investigación que apuntara a un asesinato habría sido peor. Así pues, el asunto quedó oficialmente cerrado. Ricardo permaneció en la India 6 meses más para arreglar los asuntos de Catalina y luego regresó a Inglaterra. Leonor, traumatizada por la muerte de la mujer que le había mostrado una gran bondad y que representaba una libertad intelectual y emocional que Leonor encontraba atractiva, fue llevada a casa por sus tíos. Durante los años siguientes, Eleanor intentó olvidar todo el episodio. Había sido criada al estilo convencional de las jóvenes de su época, instruida en los logros propios de su posición social, destacada en la sociedad y con la expectativa de que se casara y llevara una vida respetable. Nunca se había casado. Durante años, la razón parecía ser simplemente la dificultad habitual de encontrar un joven adecuado mientras vivía en un pueblo tranquilo con pocas oportunidades de ascenso social. Pero a medida que Eleanor envejecía y permanecía soltera, empezó a sospechar que algo en ella, una resistencia fundamental a repetir el destino de su tía, atrapada en un matrimonio infeliz, le había impedido aceptar cualquiera de las propuestas que se le presentaban. Y entonces llegó Richard, dijo Eleanor, y fue como si algo que había estado encerrado en mí se abriera de repente. Lo volví a ver, y toda esa antigua sensación de seguridad que había sentido cuando era amable conmigo de niña regresó de golpe. Pensé, de verdad pensé, que él podría salvarme de convertirme en la advertencia de mi tía Cansten sobre los peligros de permanecer soltera. La señorita Marple escuchó todo esto con su atención característica, haciendo preguntas ocasionales para aclarar detalles o animar a Eleanor a continuar.
Pero su mente trabajaba en varios niveles simultáneamente, comparando la historia que Eleanor contaba con la información que había recibido del inspector Cramwell. «Tengo una pregunta», dijo la señorita Marple cuando Eleanor terminó. «¿Habló alguna vez con Richard sobre lo que le pasó a Catherine? Sobre la muerte de su tía». Eleanor asintió. «No hasta después de casarnos. Pero sí, lo hice. Quería darle la oportunidad de explicarse, de decirme que había sido realmente accidental, o al menos de defenderse de lo que me había dicho el Dr. Webb. Se enfadó mucho. Dijo que el Dr. Webb era un tonto y un entrometido, que se había investigado la muerte de Catherine y se había concluido que fue accidental, y que nada bueno podía salir de desenterrar el pasado. Dijo que si seguía dudando de él o escuchando chismes, nuestro matrimonio sería muy difícil». «¿Y ha seguido usted dudando de él?», preguntó la señorita Marple. «No he sabido qué más hacer», dijo Eleanor con tristeza. «Estoy casada con él. Estoy ligada a él legal y socialmente. Y no sé si es inocente o culpable, y no sé si pedir respuestas mejorará o empeorará las cosas». Esta, reflexionó la señorita Marple, era una posición terriblemente poco envidiable. Y era una posición urdida, posiblemente deliberadamente, por el Dr. Webb, quien le había dado a Eleanor información incompleta con el fin de generar miedo en lugar de claridad. «Hábleme del Dr. Webb», dijo la señorita Marple. «¿Cuándo llegó al pueblo? ¿Sabe algo sobre sus antecedentes?» «Llegó hace un año», dijo Eleanor. «Es un médico muy respetado, se formó en la India y regresó a Inglaterra hace poco. Parece que vino a St. Mary Mead específicamente para ejercer allí, aunque no sé por qué eligió este pueblo en particular». Este era, pensó la señorita Marple, un detalle que merecía investigación. La señorita Marple hizo averiguaciones, cuidadosa y discretamente, como era su costumbre, sobre los antecedentes del Dr. Michael Webb. Se supo que el Dr. Webb se había formado en la India y había pasado 10 años allí trabajando en diversos centros médicos. Pero lo más interesante es que había pasado parte de ese tiempo, 3 años, para ser exactos, trabajando en Bangalore, justo en el periodo en que falleció Catherine Ford. Además, a través de su red de amigos y conocidos, la señorita Marple descubrió que el Dr. Webb tenía una conexión personal con Edward Ford. El padre de Webb había sido amigo íntimo de Edward en su juventud, antes de que el padre de Webb regresara a Inglaterra para ejercer la medicina. La amistad se había extendido a cierta correspondencia, y la sugerencia del inspector Cramwell de que Edward había escrito sobre la muerte de Catherine en cartas a su esposa no había sido una mera especulación. La señorita Marple obtuvo la verificación de que dichas cartas existían y habían sido leídas por al menos algunos miembros de la comunidad médica que conocían el asunto. Pero lo más interesante fue esto: el Dr. Webb se encontraba en Bangalore al momento de la muerte de Catherine y estuvo presente durante la investigación inicial. De hecho, prestó testimonio ante las autoridades sobre sus observaciones de las circunstancias que rodearon la muerte de Catherine, testimonio que formó parte del expediente de la investigación, aunque no se difundió ampliamente. Cuando la señorita Marple se enteró de esto, decidió que era hora de tener una conversación directa con el propio Dr. Webb. Esperó hasta la tarde siguiente, cuando supo por los chismes del pueblo que el Dr. Webb estaría tomando su descanso vespertino, y caminó hasta su pequeña consulta en la calle principal. Su recepcionista, una mujer enérgica llamada señora Hardy, le informó que el doctor estaba terminando sus citas matutinas y que probablemente tendría tiempo para un paciente. «No estoy aquí como paciente», dijo la señorita Marple. «Estoy aquí por un asunto delicado. Creo que el doctor querrá verme». Ya sea debido a la considerable autoridad de la señorita Marple cuando decidía ejercerla, o simplemente a la curiosidad natural que cualquier médico podría sentir ante un visitante misterioso, el Dr. Webb accedió a verla. Se levantó de detrás del escritorio cuando ella entró y le tendió la mano cortésmente. Era, como observó la señorita Marple, un hombre de estatura relativamente modesta, pero con un porte que sugería inteligencia y seguridad interior. Sus ojos eran oscuros y algo preocupados,
y una tensión en la mandíbula sugería que soportaba una carga emocional considerable. Señorita Marple, dijo. Esto es inesperado. Espero que no se encuentre bien. Estoy muy bien, gracias, dijo la señorita Marple, acomodándose en la silla que le ofrecían. He venido a hablarle de Eleanor Harwell, o mejor dicho, de Eleanor Ashford, como es ahora. La expresión del doctor cambió de inmediato. Se sentó tras su escritorio, y por un instante, apretó los puños antes de parecer relajarlos conscientemente. No estoy seguro de qué quiere decir, dijo, pero la cautela en su voz indicaba que sabía exactamente lo que quería decir la señorita Marple. Creo que está completamente segura de lo que quiero decir, dijo la señorita Marple con suavidad. Creo que le ha estado proporcionando a Eleanor información sobre el pasado de su esposo, información que, sea exacta o inexacta, le ha causado una gran angustia y la ha colocado en una situación emocional extremadamente difícil. Eleanor tiene derecho a saber la verdad sobre el hombre con el que está casada, dijo el doctor Webb, con la voz endurecida. La verdad es precisamente lo que estamos discutiendo, respondió la señorita Marple. Pero no estoy segura de que le haya proporcionado a Eleanor la verdad, sino más bien sospechas e inferencias. Me gustaría comprender sus motivaciones y sus fuentes de información. Durante un largo rato, el doctor Webb no dijo nada. Se levantó de su escritorio y se acercó a la ventana, contemplando la calle. Mi padre conoció a Edward Ashford, dijo finalmente. Eran muy amigos en Oxford. Mantuvieron correspondencia regular durante muchos años. Cuando mi padre murió, heredé sus cartas, décadas de correspondencia con Edward. En ellas, Edward hablaba de su hermano Richard con considerable preocupación e incluso miedo. Escribió sobre incidentes de la infancia de Richard que lo perturbaron. Escribió sobre el carácter de su hermano y su capacidad para justificar cosas que parecían inexplicables. Y cuando el propio Edward murió, de repente, a una edad en la que la muerte súbita no es común, hubo ciertas irregularidades que preocuparon a su esposa en aquel momento. Elena, dijo la señorita Marple. Sí, confirmó el doctor Webb. Elena sospechaba que Richard tenía algo que ver con la muerte de Edward. Nunca expresó esta sospecha públicamente, el escándalo habría sido imposible, pero la ocultó en privado durante décadas. Cuando me instalé en este pueblo y descubrí que Richard Ashford vivía aquí y cortejaba a Eleanor Harwell, me horroricé. Y cuando Elena vino de visita al pueblo y confirmó mis temores, me sentí obligado a advertir a Eleanor sobre lo que Richard podría ser capaz de hacer. Basado en sospechas, dijo la señorita Marple, no en pruebas. Basado en el patrón de su vida, corrigió el doctor Webb. Edward muere repentinamente y Richard hereda una parte significativa de su patrimonio. Años después, Catherine amenaza con abandonar a Richard, y Catherine muere envenenada, y Richard reclama el dinero del seguro y sus bienes. Ahora Richard aparece en un pequeño pueblo, parece tener ingresos modestos e inmediatamente busca casarse con una huérfana que tiene una herencia modesta pero respetable. No es difícil ver el patrón. No es difícil ver un patrón cuando uno ya ha decidido cuál quiere ver, dijo la señorita Marple con suavidad. Doctor Webb, no he venido aquí a discutir con usted sobre la moralidad de sus acciones, aunque confieso que tengo opiniones al respecto. He venido porque quiero entender algo. ¿Está usted enamorado de Eleanor Ashford? La respuesta del médico fue inmediata. Se apartó de la ventana, con el rostro enrojecido. Esa es una pregunta totalmente inapropiada. Quizás, dijo la señorita Marple. Pero sospecho que también es acertado. Sospecho que usted es un joven de principios que ha recibido información que lo inquieta profundamente, información sobre un hombre que podría ser un asesino, o no, y sospecho que ha permitido que su preocupación por el bienestar de Eleanor se vea agravada por el hecho de que usted mismo ha desarrollado sentimientos muy personales por ella. No es justo. El rostro del doctor Webb se comportó por un instante como si estuviera luchando con una emoción intensa. Al hablar, su voz sonó áspera. Le advertí porque creía que necesitaba saber la verdad, dijo.
Cualquier sentimiento personal que pueda tener es completamente ajeno a eso. ¿De verdad?, preguntó la señorita Marple. ¿De verdad son completamente independientes? Porque me parece que si le importara el bienestar de Eleanor por encima de todo, podría haber abordado esto de otra manera. Podría haber reunido pruebas más concretas antes de asustarla con sospechas. Podría haber consultado con alguien con más experiencia en estos asuntos antes de permitir que su advertencia se interpusiera entre ella y su esposo. En cambio, aparentemente le ha proporcionado información parcial diseñada para sembrar la duda y el miedo. ¿Crees que quería separarlos?, preguntó el doctor Webb con la voz áspera y llena de ira. Creo, dijo la señorita Marple con cautela, que quizá quiso salvar a Eleanor de un hombre que considera peligroso, y que ese deseo de rescate quizá le impidió ver otras posibilidades. Pero no creo que quisiera conscientemente causarle infelicidad. Creo que es un buen hombre que ha tomado una decisión complicada por razones que en su momento le parecieron correctas. El doctor Webb volvió a sentarse en su escritorio, con los hombros ligeramente hundidos. ¿Y qué piensa hacer?, preguntó. Tengo la intención de descubrir la verdad, dijo la señorita Marple. La verdad absoluta, no el patrón de sospechas e información incompleta que todos hemos estado construyendo. Y creo que usted podría ayudarme con eso. En concreto, quiero que me diga exactamente qué se observó y registró sobre la muerte de Edward Afford en 1925, y cuál fue la conclusión oficial sobre la muerte de Catherine Afford en 1950. El doctor Webb dudó, luego comenzó a hablar lentamente. Lo que surgió fue un panorama considerablemente más complejo que el que habían pintado tanto la conclusión oficial como las sospechas del doctor Webb. Según el doctor Webb, su examen de los registros médicos contemporáneos sobre la muerte de Edward Afford reveló varios detalles interesantes. Edward fue encontrado en su estudio por un sirviente por la mañana. Llevaba varias horas muerto. No presentaba señales de forcejeo ni angustia. Estaba reclinado en su silla, en una postura aparentemente tranquila. Inicialmente se supuso que había sufrido un infarto repentino y simplemente había fallecido mientras dormía. Sin embargo, el padre del doctor Webb, quien había sido llamado para atender el cuerpo, había notado en sus notas médicas privadas, que Webb había descubierto entre sus pertenencias tras su muerte, que había ciertos detalles que parecían extraños. En concreto, había un ligero olor en el cuerpo que no había identificado de inmediato, y algunas sutiles decoloraciones en la piel que podrían indicar envenenamiento, aunque tales cosas no eran definitivamente diagnósticas sin más investigación. Pero las autoridades investigadoras no estaban interesadas en seguir investigando, dijo el doctor Webb. La familia no solicitó una autopsia. La muerte se certificó como de causa natural y el caso quedó cerrado. En cuanto a la muerte de Catherine Afford, la investigación oficial había sido más exhaustiva, principalmente porque la muerte parecía más obviamente sospechosa. La presencia de arsénico en el vaso de agua era definitiva, pero la pregunta era si Catherine lo había bebido por accidente, a propósito o si alguien la había envenenado. Varias personas habían tenido acceso a la habitación de Catherine, Richard, por supuesto, como su esposo, Elena, la viuda del hermano de Richard, que estaba de visita en ese momento. Este detalle llamó la atención de la señorita Marple. Elena estaba en la India cuando murió Catherine, los diversos sirvientes de la casa, y Eleanor, aunque Eleanor era solo una niña y había estado bajo supervisión. Las autoridades investigadoras llegaron a la conclusión de que se trató de un accidente porque, primero, era lo menos escandaloso, 2, no había pruebas claras de premeditación, y 3, el testimonio de Richard Afford había sido coherente y había pintado un retrato consistente de una esposa algo inestable que fácilmente podría haber cometido semejante error. Pero esto es lo importante, dijo el doctor Webb. En ese momento trabajaba en una clínica en Bangalore y conocía personalmente a algunos de los investigadores. Me dijeron, en privado, no en ningún registro oficial, que había ciertos detalles que les preocupaban. En concreto, el patrón de administración del veneno.
Parecía demasiado conveniente que Catherine tuviera un vaso de agua supuestamente medicada junto a su cama y simplemente se lo bebiera sin probarlo ni olerlo primero. El arsénico tiene un sabor y un olor distintivos, sobre todo en la concentración necesaria para causar la muerte. ¿Podría haber quedado enmascarado por algo?, preguntó la señorita Marple. Esa era la pregunta, dijo el doctor Webb. Si el arsénico se hubiera disuelto en algo de sabor fuerte, vino, quizás, o una bebida azucarada, podría haber enmascarado el sabor y el olor. Pero no había pruebas de que Catherine hubiera bebido vino antes de acostarse, y los sirvientes informaron que solía beber agua sola antes de dormir porque tenía una constitución delicada. Así que la pregunta es, dijo la señorita Marple lentamente, si Catherine estaba en un estado mental tal que pudo haber consumido veneno sin verificar lo que estaba bebiendo, o si alguien más se lo administró. Exactamente, dijo el doctor Webb. Y había gente que creía que el estado mental de Catherine en ese momento era todo menos suicida. Estaba planeando su escape. Tenía dinero ahorrado. Había hecho contactos en Inglaterra que la ayudarían a reasentarse. No era una mujer que estuviera pensando en quitarse la vida. Pero podría haber sido una mujer tan angustiada por la discusión con su marido que actuó precipitadamente, sugirió la señorita Marple. Podría haber sido, sí, asintió el doctor Webb. Pero quienes la conocían, incluyéndome a mí, aunque la conocía solo un poco, no creían que ese fuera su carácter. Era reflexiva, deliberada y decidida. Nada impulsiva ni autodestructiva. La señorita Marple juntó las manos sobre su regazo y consideró esta información cuidadosamente. Quiero preguntarle algo, doctor Webb, y quiero que me responda con total sinceridad. ¿Vino a St. Mary Mead específicamente porque supo que Richard Ford estaba aquí? ¿O vino por casualidad y descubrió su presencia después? El doctor Webb guardó silencio un buen rato. Finalmente, dijo, vine porque supe que estaba aquí. Elena me escribió y me contó dónde se había establecido. Me pidió que lo vigilara, para ver si había alguna señal de que estuviera teniendo un comportamiento similar. Le preocupaba que pudiera hacerle daño a otra mujer. Y cuando llegué y descubrí que Eleanor era su futura esposa, y que Eleanor era la joven que había estado con Catherine cuando murió. Su voz se fue apagando, negando con la cabeza. Sentí que debía advertirle. Así que sus acciones no fueron accidentales, dijo la señorita Marple. Vino aquí deliberadamente para vigilar a Richard Ford e intervino deliberadamente en su matrimonio basándose en sospechas históricas. Vine aquí para evitar otra tragedia, dijo el doctor Webb con firmeza. Y sostengo que fue lo correcto, sin importar las consecuencias para el matrimonio de Eleanor. ¿En serio?, preguntó la señorita Marple con suavidad. ¿O vino aquí por razones más complejas? Doctor Webb, no creo que sea una persona maliciosa, pero sí creo que es una persona que se convenció de algo, la culpabilidad de Richard Ford, sin tener pruebas completas que la sustenten. Y, al convencerse, quizás ha manipulado sus acciones y su información para respaldar esa convicción previa. Es un defecto muy humano. El rostro del doctor Webb reflejaba preocupación. ¿Qué sugiere que debería haber hecho? Sugiero, dijo la señorita Marple, que debería haber recopilado información antes de actuar. Pero como ya ha pasado ese tiempo, le sugiero que me ayude a reunir toda la verdad sobre lo ocurrido en 1925 y 1950, para que podamos entender si sus sospechas se basaban en la realidad o en pruebas circunstanciales. La señorita Marple pasó la semana siguiente realizando investigaciones con el tipo de cuidado meticuloso que había caracterizado sus esfuerzos de investigación durante décadas. Escribió a varios contactos en la India, antiguos colegas y conocidos cuyas direcciones se habían conservado en su extensa correspondencia, pidiéndoles que recordaran las muertes de Edward y Catherine Ford. Recibió respuestas a lo largo de varios días, cada una aportando una perspectiva adicional sobre acontecimientos ocurridos años atrás. También examinó, a través de los contactos profesionales del inspector Cramwell y con la ayuda de la policía local en funciones, los expedientes originales de la investigación de ambas muertes.
Estos expedientes, aunque fragmentarios e incompletos según los estándares modernos, aportaban ciertos detalles que no se habían transmitido a través de chismes o sospechas. Lo que descubrió fue esto: Edward Afford falleció en 1925 a la edad de 37 años. El fallecimiento se produjo de noche en el estudio de su casa. Un sirviente lo encontró muerto por la mañana. El cuerpo fue examinado por un médico local, quien no observó signos evidentes de violencia y registró la muerte como causada por causas naturales, concretamente por insuficiencia cardíaca. No se realizó autopsia. No se realizó ninguna investigación más allá del examen médico básico. Sin embargo, entre los efectos encontrados en el estudio de Edward se encontraba un diario, un registro privado que Edward había conservado. Este diario había sido leído por la viuda de Edward, Elena, y posteriormente examinado por los investigadores cuando Elena expresó su preocupación por las circunstancias de la muerte de Edward. En este diario, Edward dejó constancia de su creciente preocupación por su hermano Richard. Edward escribió sobre incidentes de su infancia que lo habían perturbado, casos en los que Richard había lastimado a otros niños y posteriormente había construido explicaciones elaboradas que convencieron a los adultos de que las lesiones fueron accidentales. Edward escribió sobre una niña que se había lesionado al caerse en una fiesta en un jardín donde Richard había estado presente, sobre un niño sirviente que había sido hospitalizado por envenenamiento de origen desconocido, sobre una joven que había muerto por causas misteriosas mientras Richard se alojaba en una fiesta en una casa en Londres. Es como si mi hermano viviera en un estado de perpetua representación, había escrito Edward en una entrada particularmente reveladora. En compañía, es todo cortesía y encanto. Pero solo, o cuando cree que nadie lo observa, he visto una especie de fría calculadora en su mirada que me aterra. Creo que es una persona completamente carente de conciencia y empatía. Y temo que su matrimonio con Catherine termine en alguna tragedia, dado su temperamento violento y la considerable resistencia de ella a su control. Más importante aún, Edward había registrado una amenaza específica. En la última entrada de su diario, escrita 3 días antes de su muerte, Edward había escrito: «He decidido que debo hablar con las autoridades sobre Richard. No puedo seguir callado sabiendo que representa un peligro para Catherine y potencialmente, para otros. Mañana contactaré con la policía y les proporcionaré la información que he recopilado. Que Dios me perdone por lo que mi hermano es capaz de hacer». Edward no vivió lo suficiente para contactar a la policía. Cuando los investigadores examinaron su cuerpo con más detenimiento, tras el descubrimiento de estas anotaciones del diario por parte de Elena, encontraron indicios de envenenamiento, concretamente, envenenamiento por arsénico, aunque esto no podía probarse definitivamente sin una autopsia, que la familia de Edward se negó a autorizar. La conclusión oficial se mantuvo en que Edward había muerto por causas naturales, pero se añadió una nota al expediente de la investigación indicando que no se podía descartar por completo el envenenamiento por parte de un familiar. «Iba a delatar a Richard», le dijo la señorita Marple a Eleanor cuando reunió suficiente información para reconstruir la historia. Estaba sentada con Eleanor en el jardín de Afford Manor, donde Eleanor solía pasar la mayor parte del día. Eleanor reservaba un parterre con más ahínco del estrictamente necesario. Eleanor dejó sus herramientas y levantó la vista, pálida. Edward iba a denunciar a Richard a la policía. «Eso es lo que sugiere el diario de Edward», dijo la señorita Marple. 3 días antes de su muerte, Edward dejó constancia de su intención de contactar a las autoridades sobre el comportamiento de Richard. A la mañana siguiente, Edward fue encontrado muerto. «Entonces Richard lo mató», dijo Eleanor con voz ronca. «Richard envenenó a su propio hermano para evitar que lo denunciara a las autoridades». «Posiblemente», dijo la señorita Marple. «O tal vez Edward murió por causas naturales, y el momento es solo una desafortunada coincidencia. O tal vez alguien más envenenó a Edward, aunque de ser así, la identidad del envenenador sigue siendo desconocida. La cuestión es, señorita Ashford, que no sabemos con certeza qué ocurrió». «Pero la evidencia», comenzó Eleanor.
La evidencia sugiere un patrón, dijo la señorita Marple. Y los patrones pueden ser muy engañosos. Permítanme decirles algo que he aprendido durante décadas de observación: los seres humanos son extraordinariamente hábiles para construir narrativas que se ajusten a sus creencias preexistentes y luego tratarlas como si fueran hechos. El Dr. Webb creía que Richard Afford era peligroso, así que interpretó la evidencia ambigua como una confirmación de su creencia. Elena Ashford albergaba resentimiento hacia el hermano de su difunto esposo, por lo que promovió la interpretación de la muerte de Edward como un asesinato. Y ahora hemos creado una historia en la que Richard es un envenenador en serie, cuando en realidad podríamos estar simplemente ante una serie de trágicas coincidencias. ¿Y qué hay de Catalina?, preguntó Eleanor. Catalina murió envenenada. No es ambiguo. Es un hecho. Catalina murió envenenada, coincidió la señorita Marple. Pero la cuestión de cómo se administró el veneno y quién lo administró sigue abierta a la interpretación. El Dr. Webb y otros han asumido que Richard lo administró, basándose en la suposición de que Richard es un envenenador. Pero, ¿y si abordamos el asunto de otra manera? Y si no preguntamos, Richard envenenó a Catalina, sino, ¿quién tenía los medios y el motivo para envenenar a Catalina y por qué? Richard tenía tanto medios como motivos, dijo Eleanor. ¿Lo hizo?, preguntó la señorita Marple. Catherine planeaba divorciarse de él. Sí, sería un escándalo. Sí, afectaría su reputación y potencialmente, su situación financiera. Pero, habría envenenado a Richard, un hombre preocupado por parecer respetable y mantener su posición, a su esposa de una manera que inmediatamente suscitara sospechas de asesinato. O simplemente habría dejado que el divorcio siguiera adelante, habría asumido el golpe financiero y se habría ido con otra mujer. Eleanor permaneció en silencio mientras consideraba este punto. Además, continuó la señorita Marple, hay otra persona que tenía motivos de peso para envenenar a Catherine. En concreto, una persona que estaba de visita en ese momento y que podría haber tenido motivos para desearle daño a Catherine. Elena, susurró Eleanor. Elena, confirmó la señorita Marple. La viuda de Edward es cuñada de Richard, una mujer que albergaba un considerable resentimiento hacia Richard por razones que solo podemos especular. Elena se encontraba en Bangalore al momento de la muerte de Catherine. Tenía acceso a su habitación. Sabía que Catherine planeaba divorciarse de Richard, y es posible que tuviera sus propias razones para desear que Catherine no pudiera llevar a cabo ese plan. ¿Pero por qué Elena envenenaría a Catherine?, preguntó Leonor. ¿Qué ganaría ella? Esa es precisamente la pregunta que requiere investigación, dijo la señorita Marple. Sugiero que se la preguntemos. Elena Ashford se alojaba en el Hotel Ashford Arms. La señorita Marple le envió una nota preguntándole si podían tomar el té juntas, y Elena, aparentemente divertida ante la petición, accedió. Se reunieron en una sala privada del hotel, un espacio poco utilizado y que ofrecía la discreción que requería una conversación así. La señorita Marple trajo consigo una pequeña bolsa con la correspondencia de Eleanor con Catherine de los años posteriores a su muerte. La señorita Marple había obtenido estas cartas a través de Eleanor, quien las presentó con cierta vergüenza, admitiendo que las había mantenido ocultas porque contenían información que contradecía la versión oficial sobre la muerte de Catherine. Señorita Marple, dijo Elena, encendiendo un cigarrillo y acomodándose en una silla, supongo que no se trata de una visita social. ¿Qué ha descubierto? He descubierto, dijo la señorita Marple, que la verdad sobre la muerte de Catherine es considerablemente más compleja de lo que sugiere la versión oficial. También he descubierto que usted estuvo presente en Bangalore en el momento de la muerte de Catherine y que abrigaba sospechas sobre cómo ocurrió. Lo que me gustaría entender es, ¿sospechaba de Richard porque lo creía culpable, o sabía algo sobre la muerte de Catherine que sugiriera un culpable distinto de Richard? Elena dio una larga calada a su cigarrillo y miró a la señorita Marple con una expresión que combinaba respeto con algo parecido al desafío. Eres perspicaz, dijo Elena. Te lo concedo. Muy bien.
Te diré la verdad, aunque confieso que no tengo ni idea de qué pretendes hacer con ella. Lo que siguió fue una confesión inesperada y profundamente esclarecedora. Elena conocía a Catherine mucho antes de que Catherine se casara con Richard. Habían crecido en los mismos círculos sociales en Inglaterra, y su amistad había sido genuina y profunda. Cuando Catherine se casó con Richard y se mudó a la India, Elena sintió profundamente la separación. Años más tarde, cuando Elena se casó con Edward Afford, hermano de Richard, se sintió encantada al descubrir que esto la acercaría a Catherine en la India. Pero la suposición de Leonor de que Elena albergaba resentimiento hacia Richard era errónea. El resentimiento de Elena se dirigía hacia Catherine. Me enamoré de Catherine, dijo Elena en voz baja. No de una manera que la sociedad pudiera reconocer o aceptar, sino profunda y genuinamente. Pensaba que, al casarme con Edward, al menos podría ver a Catherine con regularidad, tenerla en mi vida aunque no pudiera tenerla como deseaba. Pero al llegar a la India, descubrí que Catherine ya estaba casada con Richard, y que Richard era cada vez más controlador y celoso del tiempo que Catherine pasaba conmigo o con cualquier otra persona fuera del círculo familiar. Entonces usted se sintió excluido, dijo la señorita Marple comprendiendo. Me sentí como si estuviera viendo a alguien a quien amaba, prisionera de un matrimonio que la estaba destruyendo, dijo Elena con amargura. Catalina quería ser libre. Quería dedicarse a sus intereses intelectuales. Quería ser ella misma. Y Ricardo quería que ella fuera un objeto decorativo que lo representara. Querían cosas distintas, y Ricardo tenía el poder de imponer su voluntad mediante la ley y la costumbre. ¿Y cuando Catherine decidió dejarlo?, preguntó la señorita Marple. Cuando Catherine decidió dejarlo, me llené de alegría, dijo Elena. Lo vi como una posibilidad de libertad, no solo para Catherine, sino para mí. Podríamos haber vuelto a ser amigas. Podríamos haber tenido una vida juntas, separadas de estos hombres que nos coartaban. La ayudé a planear su escape. Le di dinero. La ayudé a redactar la carta al abogado que habría iniciado el proceso de divorcio. Y luego Catherine murió, dijo la señorita Marple. Y entonces murió Catherine, repitió Elena con voz monótona. Y quedé destrozada. Y furiosa. Y busqué a alguien a quien culpar. Y el culpable obvio era Richard, porque tenía todo que perder si Catherine lo dejaba. Así que empecé a construir una narrativa en la que Richard era el villano y Catherine la víctima. Animé a otros a creerlo. Proporcioné información a quienes podrían impulsar la idea de que Richard había envenenado a Catherine. Y cuando mi pobre y desafortunado esposo Edward empezó a sospechar sobre la personalidad de su hermano, alimenté esas sospechas y animé a Edward a creer que Richard era peligroso y que debía ser denunciado ante las autoridades. Usted contribuyó a las sospechas de Edward sobre Richard, dijo la señorita Marple. Hice más que eso, dijo Elena. Fusioné esas sospechas. Edward nunca las habría desarrollado por sí solo. Pero estaba enojada y afligida, y quería que Richard sufriera como yo. Así que le conté a Edward incidentes de su infancia que había oído por los chismes. Insinué que su carácter era fundamentalmente corrupto. Y cuando propuse que Edward quizás debería hablar con las autoridades sobre su pasado, Edward, que era un hombre de principios y se preocupaba por el bienestar de Catherine, accedió. Y Edward murió, dijo la señorita Marple en voz baja. Edward murió, confirmó Elena. 3 días después de que decidiera contactar a la policía por su hermano. Y he pasado 30 años preguntándome si la muerte por culpa de mis acciones al presentar a Richard como villano resultó en que Richard lo envenenara para evitar ser descubierto. O si Edward simplemente murió por causas naturales, lo cual habría sido bastante trágico, dado que lo había estado usando como peón en mi venganza contra Richard. ¿Richard envenenó a Edward?, preguntó la señorita Marple. Elena miró directamente a la señorita Marple y había lágrimas corriendo por su rostro. No lo sé, dijo. Y eso es lo que me ha atormentado todos estos años. Esa incertidumbre. Esa posibilidad de que mis acciones,
mi necesidad de venganza, mi dolor transformado en ira, pudieran haber contribuido a la muerte de un hombre inocente. Edward no era una mala persona. No merecía ser manipulado por mí, ni envenenado por su hermano, ni verse atrapado en medio de esta tragedia. ¿Y Catherine?, preguntó la señorita Marple. ¿Envenenó Richard a Catherine? Yo tampoco lo sé, dijo Helena. Cuando Catherine murió, estaba convencida de que Richard era culpable. Pero con los años, he tenido tiempo para pensar. Y he llegado a preguntarme si quizás no fue Richard en absoluto. Quizás Catherine, en su desesperación al verse atrapada entre su deseo de libertad y la realidad de sus limitaciones legales, se quitó la vida. O quizás el veneno fue realmente accidental. O quizás incluso. Hizo una pausa, con el rostro muy pálido. Quizás incluso fui yo. Quizás, en mi ira y desesperación, al proporcionarle a Catherine dinero y apoyo para su escape, no comprendí que, en realidad, la estaba llevando a la destrucción. ¿Envenenó usted a Catherine?, preguntó directamente la señorita Marple. No, dijo Helena con absoluta convicción. No, no la amaba. Pero me he preguntado, a lo largo de todos estos años, si mi amor era lo suficientemente sano y sabio. Sí, al intentar liberarla, la estaba animando a tomar acciones que la llevarían a la muerte. Ya veo, dijo la señorita Marple. Durante un largo momento, ambas mujeres permanecieron sentadas en silencio. Después de su conversación con Helena, la señorita Marple se encontró con un considerable enigma que no había sido resuelto sino que, más bien, se había vuelto más complejo. Los hechos, tal como ella pudo determinarlos, fueron los siguientes. Edward Afford se había preocupado por la reputación de su hermano Richard, basándose en incidentes históricos y en la información que le proporcionó Helena Afford. Edward decidió denunciarlo ante las autoridades. Edward falleció posteriormente, posiblemente por envenenamiento, pero no con certeza. No se pudo determinar con certeza si Richard lo envenenó para evitar la exposición o si murió por causas naturales. Catherine Afford había muerto por envenenamiento con arsénico. No se pudo determinar con absoluta certeza si Catherine se había envenenado a sí misma, si Richard la había envenenado a ella, si alguien más la había envenenado, o si el veneno había sido ingerido accidentalmente, aunque Richard tenía el motivo y la oportunidad más obvios. Pero los patrones de sospecha no constituían prueba de culpabilidad. Y la señorita Marple sabía por larga experiencia que a veces el sospechoso más obvio era culpable, y a veces el patrón de circunstancias estaba diseñado, deliberada o accidentalmente, para señalar a una parte inocente. La única manera de avanzar, según la evaluación de la señorita Marple, era aplicar una prueba que le había resultado útil en el pasado, colocar a un sospechoso en una situación que revelara algo sobre su carácter o su culpabilidad, una prueba que fuera lo suficientemente sutil como para no parecer una prueba, pero que, no obstante, provocara una respuesta reveladora. Organizó una cena en su casa de campo. Invitó a Eleanor y Richard Ashford. Invitó al Dr. Webb. Invitó a Helena Ashford. E invitó al actual alguacil del pueblo, el agente Davis, quien llevaba muchos años en el servicio y en quien se podía confiar para comprender la importancia de cierta información. La cena en sí fue completamente normal, buena comida, conversación agradable, el tipo de evento social que pueblos como St. Mary Mead solían ofrecer. Pero a mitad de la velada, después de que se retiraran los comensales y se retiraran al salón de la señorita Marple para tomar café y digestivos, ésta introdujo un tema que provocó un cambio notable en el ambiente. He estado investigando, anunció la señorita Marple, acomodándose en su silla con su labor de punto, un asunto histórico que me ha estado preocupando. En concreto, he estado investigando las muertes de Edward Afford y Catherine Afford, y las circunstancias que las rodearon. He descubierto algunos detalles bastante interesantes que pensé que podrían ser de interés para los aquí reunidos. El rostro de Richard Ashford se quedó inmóvil. Las manos de Eleanor temblaron levemente al dejar su taza de café. El Dr. Webb se inclinó hacia adelante, con expresión intensa.
Elena encendió un cigarrillo con un gesto que parecía completamente sereno. He sabido, continuó la señorita Marple, con el tintineo constante de sus agujas, que Edward Afford murió en circunstancias, como mínimo, ambiguas y posiblemente sospechosas. He sabido que Edward había decidido denunciar a su hermano Richard ante las autoridades por diversas razones relacionadas con su comportamiento histórico. He sabido que Richard tenía motivos de peso para impedir que Edward hiciera tal denuncia. Y he sabido que Catherine Afford murió envenenada, y que Richard tenía motivos y oportunidad para administrarle ese veneno. Señorita Marple, empezó Richard, pero la señorita Marple levantó una mano. Sin embargo, continuó, también he aprendido que las conclusiones basadas en motivos y oportunidades no son lo mismo que las conclusiones basadas en hechos. La pregunta con la que he estado lidiando es esta: ¿envenenó Richard Afford a su hermano y a su esposa? ¿O hemos construido una narrativa de culpabilidad que, aunque superficialmente convincente, en realidad se basa únicamente en una serie de desafortunadas coincidencias y en nuestra tendencia humana a crear patrones a partir de evidencia ambigua? ¿Qué sugiere?, preguntó el agente Davis. Hasta entonces, había permanecido bastante callado, pero ahora observaba a la señorita Marple con la atención de quien ha aprendido a confiar en su criterio. Sugiero, dijo la señorita Marple, que examinemos no si Richard Afford parece ser culpable, sino que revela su comportamiento real sobre su carácter y sus probables acciones. En concreto, sugiero que examinemos lo sucedido desde que Richard llegó a St. Mary Mead y que nos dice esa secuencia de acontecimientos sobre él. No te entiendo, dijo Eleanor en voz baja. Richard llegó a St. Mary Mead hace aproximadamente 6 meses, explicó la señorita Marple. Era relativamente desconocido, con unos ingresos modestos pero respetables. Se presentaba como un respetable abogado y caballero. Poco a poco, fue aceptado en la sociedad del pueblo. Asistía a la iglesia, participaba en actividades cívicas y finalmente atrajo la atención de la señorita Eleanor Harwell, quien vivía con sus padres y para quien el matrimonio representaba una especie de escape de una vida limitada. Señorita Marple, debo protestar, empezó Richard. Richard le propuso matrimonio a Eleanor tras un noviazgo de aproximadamente 3 meses, continuó la señorita Marple, levantando de nuevo la mano para silenciarlo. Es un periodo relativamente corto para una propuesta de matrimonio. Sin embargo, durante ese noviazgo, Richard se mostró atento, amable y, al parecer, genuinamente interesado en el bienestar de Eleanor. Se preocupó por sus gustos y disgustos. Conversó con su familia. Se presentó como un hombre que buscaba genuinamente una compañera para toda la vida, no como alguien que buscaba manipular o controlar. La boda fue precipitada, sí, pero precipitada, según los estándares modernos, no necesariamente indica culpabilidad por nada más que el romance. Entonces dice que es inocente. Preguntó el doctor Webb con voz tensa. Digo, respondió la señorita Marple, que si Richard Afford fuera en realidad un envenenador en serie, un hombre que mata a las mujeres que le causan molestias, que asesina a su propio hermano para evitar ser descubierto, que planifica y planea asesinatos con premeditación, entonces lo que esperaríamos ver en su comportamiento hacia Eleanor sería cálculo, control y una planificación minuciosa diseñada para explotarla. Esperaríamos verla aislándola de los demás, controlando sus finanzas, haciéndola dependiente de él. Esperaríamos ver los patrones de abuso que suelen preceder a las tragedias domésticas. Ahora Eleanor miraba fijamente a la señorita Marple, con el rostro muy pálido. ¿Y qué vemos realmente?, preguntó la señorita Marple. Vemos a Richard permitiéndole a Eleanor una considerable independencia. Lo vemos aceptando su amistad con el Dr. Webb sin aparentes celos ni objeciones. Lo vemos apoyando su deseo de trabajar en el jardín de la mansión, incluso cuando ese trabajo la mantiene ocupada durante horas y la aleja de su compañía. Lo vemos tratándola con respeto y consideración. En resumen, vemos el comportamiento de un hombre que realmente se preocupa por el bienestar y la felicidad de su esposa. Pero eso podría ser una actuación, dijo el Dr. Webb con vehemencia.
Podría estar manipulándonos a todos con apariencias de bondad. Podría hacerlo, asintió la señorita Marple. Los humanos son capaces de un engaño considerable. Pero he observado que el engaño continuo requiere una energía y atención que la mayoría de la gente no puede mantener durante un periodo prolongado. Si Richard fuera realmente un monstruo calculador que se hubiera casado con Eleanor con algún propósito nefasto, con el tiempo veríamos fallas en su actuación. Veríamos momentos de control o crueldad filtrarse. Lo veríamos impacientarse con su independencia o intentar aislarla. En cambio, lo que vemos es consistencia. Señorita Marple, dijo Richard, y su voz ahora tenía un tono que no había percibido antes, ni ira ni actitud defensiva, sino algo parecido a una esperanza desesperada. ¿Está diciendo que me cree inocente? La señorita Marple dejó su labor y lo miró fijamente. Digo que no lo creo culpable de los crímenes por los que se le sospecha. Sin embargo, antes de concluir este asunto, quisiera preguntarle directamente, ¿envenenó a su hermano Edward? ¿Envenenó a su esposa Catherine? La sala quedó en completo silencio. El rostro de Richard estaba pálido y temblaba ligeramente. No, dijo, y la palabra le sonó arrancada. Te juro, por la mínima decencia que me queda, que no envenené a Edward. No envenené a Catherine. Edward murió. Dios sabe cómo, pero no fue por mi culpa. ¿Y Catherine? Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz se quebró. Catherine murió, y he pasado 26 años creyendo que tal vez fui responsable de su muerte. Creyendo que tal vez, de alguna manera que no entendía, mis celos o mi control la llevaron a suicidarse. Pero no la envenené. Nunca le habría hecho daño, por mucho que nuestro matrimonio hubiera fracasado. Eleanor miraba a su marido con una expresión difícil de interpretar, una mezcla de sorpresa, alivio y algo parecido a una naciente compasión. Te creo, dijo la señorita Marple en voz baja. Sin embargo, continuó la señorita Marple, la muerte de Catherine Ford no fue accidental ni se la infligió ella misma. Catherine fue asesinada. Y creo que ahora entiendo quién la asesinó y por qué. Todos en la sala ahora miraban a la señorita Marple con expresiones de sorpresa y confusión. Cuando supe que Eleanor estuvo presente cuando Catherine murió, asumí que era solo una cuestión de circunstancias, explicó la señorita Marple. Eleanor era una niña de la casa, por supuesto, podría haber estado cerca cuando Catherine falleció. Pero luego revisé las circunstancias exactas de ese día, basándome en los relatos que me proporcionó la propia Eleanor. Catherine estaba en su dormitorio. Eleanor supuestamente estaba en otro lugar, bajo la supervisión de una niñera. Sin embargo, Eleanor recuerda haber entrado en la habitación de Catherine en algún momento de la mañana. Lo recuerdo, dijo Eleanor lentamente. Recuerdo estar molesta por algo decepcionada por no poder salir con Catherine. Fui a su habitación para hablar con ella. Estaba descansando. Me dio un vaso de agua en lugar de la limonada que quería, y me dijo que me sentara tranquilamente a leer mientras ella descansaba. ¿Y bebiste el agua?, preguntó la señorita Marple. No, dijo Eleanor. No, ya lo recuerdo. Lo dejé en la mesa junto a su cama y me negué a beberlo porque era agua, no limonada. Catherine se rió y dijo que me estaban malcriando muchísimo. Y entonces vino la niñera y me llevó. Exactamente, dijo la señorita Marple. Y cuando Catherine murió esa tarde, se descubrió que había bebido agua envenenada. Pero ¿y si el veneno no hubiera estado destinado a Catherine? ¿Y si hubiera estado destinado a Eleanor, que viajaba con sus tutores y representaba una molestia para alguien de la casa? Eso es imposible, dijo el doctor Webb. ¿Por qué alguien envenenaría a un niño? ¿Por qué, en efecto, dijo la señorita Marple? A menos que esa persona creyera tener motivos para hacerlo. A menos que se hubiera convencido de que la presencia de Eleanor en su vida representaba una carga o una amenaza intolerable. En otras palabras, a menos que alguien en esa casa albergara un resentimiento hacia Eleanor suficiente para motivarlo a la violencia.
La señorita Marple se giró para mirar directamente a Elena Ashford. Elena, cuando Eleanor llegó a la habitación de Catherine esa mañana, ¿sabías que ella estaba allí? Elena se había puesto completamente pálida. No respondió. Creo que sí, continuó la señorita Marple con suavidad. Creo que había preparado veneno, arsénico, disuelto en agua, y creo que pretendía dárselo a Eleanor en la habitación de Catherine. Creo que albergaba un resentimiento considerable hacia Eleanor porque Eleanor, una simple niña, tenía algo que usted nunca podría tener, la proximidad a Catherine, el derecho a estar en su vida, la aceptación de la sociedad en su relación con ella. Y creo que, en su ira y desesperación, decidió eliminar ese obstáculo. Esa es una acusación vil, dijo Elena, pero su voz temblaba. Así es, asintió la señorita Marple. Pero creo que es acertado. Sin embargo, al entrar en la habitación de Catherine, descubrió que Eleanor no había bebido el agua como usted esperaba. Así que, desesperado, envenenó usted mismo el vaso de Eleanor, con la intención de que pareciera que Eleanor se había envenenado accidentalmente. Pero Catherine, protectora de la niña a pesar de su propia angustia, bebió el agua envenenada, pensando que era su propio vaso. Y Catherine murió. No puedes probar nada de esto, dijo Elena. No, no puedo, admitió la señorita Marple. El crimen ocurrió hace demasiado tiempo, las pruebas han desaparecido y no hay testigos vivos excepto nosotros. Pero creo que es cierto. Y creo que usted ha pasado 30 años viviendo con el conocimiento de lo que ha hecho, y que ha intentado mitigar su culpa construyendo una narrativa en la que Richard Ashford es el villano, para que al menos alguien sufriera por el crimen que cometió. La habitación estaba absolutamente silenciosa. Eleanor no debería haber muerto, dijo finalmente Elena, con la voz quebrada. Esto es lo que debo decirles. No me propuse asesinar a Catherine. Me propuse salvar a Catherine de la prisión de su matrimonio. Creía que si Eleanor se libraba de esa situación, Catherine sería libre de elegir su propia vida sin la complicación de un hijo dependiente. Me dije a mí misma que era un gesto de bondad, que Eleanor se dormiría y no despertaría, que no habría sufrimiento. Me dije a mí misma que estaba liberando a Eleanor y a Catherine del sufrimiento. Pero eso no fue lo que ocurrió, dijo la señorita Marple. Eso no fue lo que ocurrió, coincidió Elena. Catalina bebió el veneno, y Catalina murió, y Leonor vivió. Y he vivido con ese conocimiento durante 30 años. He castigado a Ricardo por mi crimen insinuando que era un asesino. Le he hecho sufrir la sospecha y el miedo que yo he sufrido. Y al hacerlo, he intentado envenenar su vida con otros, igual que envenené el agua aquel día en Bangalore. El agente Davis se había acercado a Elena, pero la señorita Marple levantó la mano. Agente, dijo, le sugiero que permita a la señora Ford hacer una confesión completa ante las autoridades policiales de la jurisdicción que supervisa los crímenes cometidos en la India hace 30 años. El delito técnicamente está fuera de su jurisdicción y podría haber complicaciones. Pero creo que la señora Ford ahora está dispuesta a aceptar la responsabilidad de lo que ha hecho. Ahora Elena lloraba abiertamente y las lágrimas corrían por su rostro. La amé, dijo, mirando a la señorita Marple. Amé a Catherine más de lo que he amado a nadie ni a nada en mi vida. Y la maté. Envenené a la mujer que amaba, presa de una especie de locura que he pasado 30 años intentando comprender y para la que no he encontrado excusa. En las semanas siguientes, el pueblo de Afordín de Vale fue testigo de un escándalo de considerable magnitud. La noticia de que Elena Ashford había confesado el envenenamiento de Catherine Ashford se extendió por el pueblo con la rapidez de un incendio forestal. El policía local contactó con las autoridades competentes de la India y de Inglaterra, y aunque el asunto se complicó por cuestiones jurisdiccionales y el paso del tiempo, la confesión voluntaria de Elena fue grabada y aceptada como parte del expediente judicial. A Elena se le permitió permanecer en Inglaterra a la espera del juicio, cuya naturaleza seguía siendo incierta dadas las décadas transcurridas desde el crimen y el estado incompleto de las pruebas físicas. Sin embargo, parecía claro que no se enfrentaría a un castigo severo,
dada su edad y su confesión voluntaria, y dado que podía argumentarse que la muerte original de Catalina se había cometido en un estado de responsabilidad disminuida. Richard Ashford, en cambio, fue completamente exonerado. Las sospechas que lo habían atormentado durante 3 décadas, el temor de haber contribuido de alguna manera a la muerte de Catherine mediante sus celos y control, quedaron disipadas. No había matado a su esposa. No había asesinado a su hermano. En resumen, era inocente de los crímenes de los que se le sospechaba. Más interesante aún, tras la confesión de Elena, se supo que Edward Ashford probablemente había muerto por causas naturales. Un análisis retrospectivo de los historiales médicos sugirió que Edward podría haber padecido una afección cardíaca no diagnosticada que eventualmente habría provocado una insuficiencia cardíaca. El momento de la muerte de Edward, en relación con su plan de revelar a Richard, fue una trágica coincidencia, más que un asesinato premeditado. Eleanor y Richard, liberados de las sospechas que habían empañado su matrimonio desde el principio, se encontraron capaces de desarrollar un afecto genuino el uno por el otro. Eleanor gradualmente liberó el miedo que había caracterizado sus primeras semanas de matrimonio, y Richard gradualmente relajó la tensión que había caracterizado toda su relación con su historia. Se asentaron en un matrimonio sin pasión, pero basado en el respeto mutuo y la genuina preocupación por el bienestar del otro. El Dr. Webb, arrepentido al darse cuenta de que su intervención, basada en información incompleta y motivación emocional, había causado un daño considerable, se apartó un poco de su activismo anterior y volvió a centrarse en su práctica médica. No abandonó por completo su interés en el bienestar de Eleanor, pero lo redirigió hacia una amistad con Eleanor y Richard basada en un respeto genuino, más que en la sospecha y la preocupación. Elena Ashford permaneció en el pueblo varios meses mientras se completaban los procedimientos legales relacionados con su confesión. Vivía tranquilamente en el Hotel Ashford Arms, pasando la mayor parte del tiempo sola en su habitación. En varias ocasiones, la señorita Marple la visitó y se sentó con ella en silencio, un gesto que Elena pareció encontrar reconfortante. «He estado pensando», le dijo Elena a la señorita Marple en una de esas ocasiones, «en la naturaleza del amor y cómo puede transformarse en algo destructivo. Catherine me amaba, o al menos, yo creía que me amaba. Pero mi amor por ella no era sano. Era posesivo y exigente. Le exigía hacer algo que no podía hacer. Y cuando se negó a hacerlo, intenté destruir su mundo para poder reconstruirlo según mis deseos». «Sí», dijo simplemente la señorita Marple. «Me pregunto si lo haría de otra manera, si tuviera la oportunidad de vivirlo de nuevo», dijo Elena. «Me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que, en retrospectiva y con la edad, habría elegido otra cosa. Pero soy lo suficientemente honesta como para reconocer que no lo sé con certeza. Todos somos criaturas de nuestras circunstancias y nuestros deseos. Y a veces esos deseos nos llevan a la destrucción». «Sí», repitió la señorita Marple. «Aunque he comprobado que la mayoría de la gente, consciente del daño que ha causado, intenta mejorar en el futuro. El hecho de que usted reconozca estas cosas sugiere que al menos es capaz de intentarlo». Cuando Elena finalmente partió de Affordin-de-Valley, no fue de vuelta al sur de Francia, sino a un pequeño pueblo de Cornualles, donde se había instalado en una casa de campo cerca del mar. La señorita Marple recibió una carta suya varios meses después, en la que le contaba que había encontrado cierta paz en la soledad y que pasaba los días trabajando en un jardín y leyendo las obras de filosofía y poesía que Catherine había adorado. El pueblo de Affordin-de-Valley recuperó gradualmente su ritmo habitual. El escándalo dejó de ser un tema de conversación frecuente, aunque permaneció en la memoria colectiva del pueblo durante muchos años. Eleanor y Richard fueron aceptados sin reservas en la sociedad del pueblo y con el tiempo se convirtieron en miembros respetados de la comunidad. Eleanor, en particular, descubrió que trabajar en su jardín le proporcionaba cierta paz y una sensación de autonomía en su propia vida. Richard, liberado del peso de la sospecha, asumió un papel más importante en los asuntos del pueblo y con el tiempo se convirtió en un respetado consejero y asesor para quienes tenían problemas legales.
Pasó casi un año después de la confesión de Helena cuando la señorita Marple se encontró sentada una vez más en su sillón favorito, trabajando en un nuevo chal, cuando Eleanora Ford fue a visitarla. Leonora había traído consigo un pequeño paquete, una colección de cartas de Catalina a Helena, escritas durante los años previos a la muerte de Catalina. Leonora explicó que las habían encontrado entre las pertenencias de Helena cuando abandonó el pueblo, y que llevaba meses sin saber qué hacer con ellas. «Quería dártelos», dijo Eleanor, dejando el paquete en el regazo de la señorita Marple. «Porque creo que entiendes algo de ellos que quizá yo no. Quería saber qué opinas de ellos». La señorita Marple abrió el paquete cuidadosamente y examinó las cartas, páginas y páginas de correspondencia que revelaban, a lo largo de meses y años, la intensidad de la conexión entre Catherine y Helena, la profundidad de la devoción de Helena y la comprensión gradual por parte de ambas de que el mundo en el que habitaban no permitía el tipo de relación que deseaban. «¿Qué opino de ellos?», dijo la señorita Marple, tras leer varios. «Los convierto en una tragedia. Dos personas que se amaban, atrapadas por las circunstancias de su época y por la naturaleza de sus propios deseos. El amor de Helena no pudo expresarse dentro de los límites de la aceptabilidad social, por lo que se deformó y se convirtió en algo destructivo. El amor de Catherine era genuino, pero en última instancia, impotente ante las estructuras que las constreñían. Ambas mujeres fueron víctimas de un mundo que no las comprendió y que no les permitió ser quienes realmente eran». «¿Y no condenas a Helena por lo que hizo?», preguntó Eleanor. «Condeno el acto», dijo la señorita Marple con firmeza. «El envenenamiento de Catherine fue un crimen terrible, y resultó en una muerte que no debió haber ocurrido. Pero soy capaz de reconocer que Helena también fue víctima de las circunstancias, de las rígidas estructuras sociales de su época, de su propia intensidad emocional y la falta de vías de escape sanas para su amor, de una sociedad que la habría castigado por expresar la verdad de sus sentimientos. Se equivocó terriblemente en lo que hizo. Pero no se equivocó de forma inexplicable ni incomprensible. Se equivocó de una manera completamente humana y completamente comprensible, sino completamente perdonable». Eleanor se quedó en silencio un momento y luego preguntó: «¿Sospechaste de ella desde el principio? ¿Sabías que era Helena?». «No», dijo la señorita Marple. «Sospeché de Richard al principio, como todos los demás. Solo examinando los hechos con detenimiento e intentando comprender las motivaciones de todos los implicados, llegué a sospechar de Helena. Y aún así, no habría podido demostrarlo ante un tribunal. Helena tuvo que confesar por voluntad propia antes de que se pudiera establecer la verdad». «¿Por qué crees que confesó?», preguntó Eleanor. «Podría haber guardado silencio. Podría haber vivido el resto de su vida con la sospecha apuntando hacia Richard». La señorita Marple dejó su labor y miró a Eleanor con atención. «Creo que Helena confesó porque llevaba tanto tiempo cargando con el peso de su culpa que se había vuelto insoportable. Creo que confesó porque, en cierto modo, sabía que mantener su falsa narrativa sobre Richard no le traería paz ni redención. Y creo que confesó porque una parte de ella, la mejor parte, no podía seguir castigando a un hombre inocente por un crimen que había cometido. El amor y la culpa, a partes iguales, la impulsaron a confesar». Eleanor asimiló esto en silencio y luego dijo: «Quería darle las gracias, señorita Marple. No solo por resolver el misterio de lo que le pasó a Catherine, sino por permitirme comprender que mi matrimonio no se basó en engaños. Tenía mucho miedo, muchísimo miedo, de que Richard se hubiera casado conmigo por algún motivo oculto, de que me estuvieran utilizando o manipulando. Pero lo que usted demostró fue que el amor de Richard por mí era genuino, y que los únicos engaños en esta situación provenían de fuera de nuestro matrimonio, no de dentro». «Me alegra haber sido útil», dijo la señorita Marple. «Aunque debo confesar que el mérito de descubrir la verdad no es solo mío. Me diste la información clave al recordar que te habías negado a beber el agua envenenada. Ese simple detalle sugería que el veneno estaba destinado a ti, no a Catherine. Y a partir de ahí, el resto vino solo». «Es extraño», dijo Eleanor. «Pensar que podría haber muerto ese día.
Que podría no haber vivido para crecer, para conocer a Richard, para experimentar la vida que he experimentado. Sí, dijo la señorita Marple. Es extraño. Y es uno de los profundos misterios de la existencia humana, que estemos vivos, cuando hay tantas circunstancias que podrían habernos impedido la existencia. Vivimos por casualidad y por gracia, y la mayoría de nosotros transitamos por la vida sin reconocer la precariedad de nuestra situación. He descubierto que la vejez ayuda a aclarar esta conciencia. Cuando uno ha vivido tanto como yo, se da cuenta de lo fácil que puede ser la tragedia, y de lo afortunados que somos cuando no lo hace. Eleanor se sentó con la señorita Marple durante otra hora y hablaron de muchas cosas, sobre Catherine y sus ambiciones intelectuales, sobre Elena y su amor destructivo, sobre Richard y su viaje de la sospecha a la exoneración, y sobre la propia Eleanor y el camino que había tomado su vida. Cuando Eleanor finalmente se fue, la señorita Marple volvió a tejer, sentada en su silla mientras la luz de la tarde se desvanecía gradualmente. Pensó en el misterio que había resuelto y en todos los misterios que siguen sin resolverse en la vida humana, todas las preguntas que se hacen pero nunca se responden, todas las sospechas que se albergan pero nunca se prueban ni se refutan. Reflexionó sobre lo fácil que es creer lo peor de otra persona, sobre todo si ya sospecha que ha cometido algún delito. Pensó en cómo los patrones pueden engañarnos, cómo nuestro sesgo de confirmación puede llevarnos por mal camino y cómo la verdad auténtica suele ser más compleja que las narrativas cómodas que construimos. Sobre todo, pensó en el amor, cómo podía impulsar a las personas a la bondad y a la crueldad, al autosacrificio y al asesinato, a la redención y a la condenación. El amor era quizás la fuerza más poderosa de la existencia humana, y también la más peligrosa. El caso de la señorita Marple y la novia que vistió de negro en su boda fue, en definitiva, un caso de amor en todas sus variantes. Se trataba del amor entre Eleanor y Richard, que había sobrevivido a las sospechas que casi lo destruyeron. Se trataba del amor entre Catherine y Elena, que se había transformado en algo destructivo y había desembocado en tragedia. Se trataba del amor de Richard por Catherine, que había sido posesivo, pero no asesino. Y se trataba del complejo amor de la propia señorita Marple por el pueblo de Affordine Valley y todos sus habitantes, un amor que se expresaba en su determinación de descubrir la verdad, por incómoda que fuera. Mientras las estrellas empezaban a asomar en el cielo crepuscular, la señorita Marple dejó su labor de punto y se preparó una taza de té. Se recostó en su silla con un pequeño suspiro de satisfacción. Otro misterio resuelto. Otra pieza del gran rompecabezas de la naturaleza humana encajó en su lugar. Por la mañana, habría nuevas labores de punto, nuevos chismes del pueblo que escuchar con atención y nuevas oportunidades para observar las interminables complicaciones de las relaciones humanas. Pero por ahora, la señorita Marple se contentaba con sentarse en el apacible silencio de su cabaña, sabiendo que había impartido justicia a su propia y discreta manera, y que el mundo, aunque imperfecto, estaba un poco más ordenado que antes.